Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. Acompáñanos cada semana y de la mano de nuestros expertos en salud, nos platicarán sobre diferentes temas de interés, así como recomendaciones acerca de tu salud y la de los tuyos. Esto es Actitud Saludable. Comenzamos. Hola, buenas tardes, soy la doctora Ana Lilia Franco, soy ginecóloga, obstetra y oncóloga. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante, que es el cáncer de mama relacionado o asociado al embarazo. Sabemos que el cáncer de mama es la primera causa de cáncer en la mujer a nivel mundial, aquí en México, pero ¿qué pasa con esos pacientes que se diagnostican durante el embarazo? ¿O cómo se puede definir un cáncer de mama asociado al embarazo? Es lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, para empezar, como les comenté, vamos a definir que el cáncer de mama o en general el cáncer asociado a un embarazo es aquel que se diagnostica durante las semanas de gestación, incluso un año después de que se ha dado la finalización del embarazo o que ha nacido el bebé. Se dice que de 1,000 embarazadas, una va a presentar un tipo de cáncer. Y de 10,000 embarazos que llegan a término, una va a presentar cáncer de mama. Pues como comenté, el cáncer de mama es frecuente, pero también existen otros tipos de cáncer, como el cáncer bicuterino, los melanomas, los linfomas, la leucemia. Una paciente embarazada no está exenta de padecer un cáncer. Y pues al igual que pues la población general, existen edades establecidas promedio que puede llegar a presentarse en las embarazadas, que es entre el 32 y los 38 años. ¿Y por qué? Hay un motivo específico. En la actualidad, nosotras como mujeres hemos estado postergando la gestación por motivos pues, personales, de superación personal, social, cultural, laboral. Entonces, la incidencia de cáncer de mama en general pues es a partir de los 40 años y en la actualidad, en las últimas décadas, pues nosotros hemos postergado estas gestaciones, por lo cual también la incidencia pues está en aumento. Pero es muy importante el tema porque pues nosotras como mujeres decimos, bueno, durante la gestación o durante el embarazo, pues todo está enfocado nada más en el embarazo. Cuando nosotros vamos a nuestro control prenatal, pues solamente, pues incluso como obstetras, pues nos enfocamos en el útero, revisar que el bebé esté bien, que todo esté bien, y nos olvidamos de cierta manera que también pues tenemos que revisar las glándulas mamarias, entonces, o incluso hacer citologías. Aquella paciente que no se ha hecho una citología pues por un tiempo más de 12 meses o 2 años, pues es importante que llegue a tu control prenatal de primera vez hacer una citología que no le va a afectar en lo absoluto al bebé ni en la evolución del embarazo. Y claro, también hacer exploración clínica mamaria, ¿no? Porque el 70-90% de la presentación clínica de un cáncer de mama es por un nódulo. Pero ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico de esta enfermedad durante el embarazo? Cambia un poco en relación a la población en general o en la paciente que se diagnostica cuando no está embarazada, porque pues en ellas la mastografía, las tomografías son los estudios pues que se pueden llegar a realizar. Pero en la embarazada no. El estudio ideal o el recomendado inicial es el ultrasonido. Por medio del ultrasonido, pues si tenemos la sospecha diagnóstica, incluso tomar biopsias, que es el gold estándar, es el medio en donde se puede hacer el diagnóstico de un cáncer en el embarazo. Teniendo en cuenta que llegar al diagnóstico en una paciente embarazada es bastante complejo porque por naturaleza la glándula mamaria sufre cambios fisiológicos, se vuelve pues más densa, se congestiona, tiene aumento de volumen y pues estas características fisiológicas pueden retrasar incluso el diagnóstico con una paciente de sospecha de cáncer. Entonces se hace ultrasonido, se hace biopsia, ya en un momento diagnosticada, cómo buscar que la enfermedad de este cáncer sea diseminado hacia otras partes, pues se pueden hacer estudios de radiografía de tórax, todo esto siempre con la protección del área abdominal para evitar que al bebé le lleguen lo menos posible de afectación de los rayos de este tipo de estudios. Ultrasonidos se pueden hacer sin ningún problema.
ultrasonidos hepáticos, ultrasonidos abdominales en general se pueden hacer, no le va a afectar nada al bebé. Y los únicos estudios que están contraindicados para realizar en las embarazaditas pues son las tomografías, son estudios más sofisticados o específicos para buscar diseminaciones de la enfermedad, como las tomografías con emisión de positrones o incluso el uso de medios de contraste. En dado caso que una paciente tenga la sospecha de una afectación fuera de la glándula mamaria, que nosotros llamamos metástasis óseas, metástasis cerebrales o alguna otra diseminación, pues el único estudio que se recomienda son las resonancias magnéticas y estas sin medios de contraste. Pero bueno, una vez que se diagnostican estas pacientes con un embarazo, tiene que llegarse a un consenso. En general, pues el manejo del cáncer de mama tiene que manejarse de manera conjunta con otros médicos especialistas, hacer comités para poder llevar a un tratamiento más específico y en la mujer embarazada pues no es la excepción. Para poder ofrecer tratamientos durante el embarazo, pues se hacen comités con ginecólogos obstetras, ginecólogos oncólogos, ginecólogos especialistas en embarazos de alto riesgo, neonatólogos, anestesiólogos, los oncólogos médicos que son los que dan la quimioterapia. Se hacen comités para hacer sesiones y poder definir el tratamiento que se le puede otorgar a la paciente. Y el tratamiento de la paciente va a depender pues del estado clínico de la enfermedad como tal, o sea, de la etapa clínica en la que se encuentre, de las características del tumor y pues también del trimestre del embarazo en el que se encuentra. El embarazo se divide por 3 meses, tres meses, el primer trimestre, el segundo trimestre y el tercer trimestre. Entonces, al poder evaluar en un equipo multidisciplinario se establecen tratamientos. Una paciente embarazada, no por el hecho de estar embarazada se le va a negar tratamiento, puede recibir tratamiento, pero sí los tratamientos pueden variar un poquito. Por ejemplo, la cirugía se puede realizar en cualquier periodo del embarazo, ya sea en el primero, segundo, tercer trimestre, puede ser un tratamiento que se lleva a cabo con muy pocos riesgos para el bebé o para el embarazo en general. Lo único que va a variar aquí entre que si se hace una cirugía completa, que nosotros llamamos mastectomía, que es quitar toda la glándula mamaria, a solo quitar un pedacito que se llama cirugía conservadora, pues va a ser el trimestre del embarazo. Porque en una paciente que está en el primer trimestre del embarazo, pues una cirugía conservadora pues no se podría ofrecer con tanta tranquilidad porque toda cirugía conservadora tiene que recibir tratamientos complementarios. Entonces se puede dar, pero se recomienda que sea en el segundo o tercer trimestre, ya casi al finalizar el embarazo, para que pueda recibir su tratamiento conjunto con la radioterapia, que la radioterapia es un tipo de tratamiento que se da en el cáncer de mama que no se puede dar en la embarazada por los efectos teratogénicos, o sea, los efectos que puede dar en la formación del bebé y los efectos hematológicos, o sea, de la sangre en el bebé y que le puede condicionar malformaciones y neoplasias malignas también al bebé. Ese es el de los tratamientos, al igual que las terapias biológicas y las terapias hormonales que no se pueden dar durante el embarazo. Hablando sobre el tratamiento sistémico o la quimioterapia que se conoce comúnmente, se puede dar durante el embarazo, que es algo también muy importante. Muchos desconocemos si ese tipo de tratamientos se pueden recibir. Se pueden dar los tratamientos de quimioterapia durante el embarazo, pero no cualquier tratamiento, prácticamente basados en unos que nosotros llamamos taxanos y antraciclinas, que tienen menos efectos secundarios sobre el embarazo, o que los efectos están más relacionados sobre partos prematuros, ruptura de membranas o que el bebé tenga peso bajo al nacer. Entonces son situaciones en las que pues uno considera y puede recibir los tratamientos sistémicos. Igualmente, este tratamiento de quimioterapia se recomienda que se administre a partir del segundo trimestre del embarazo, o sea, después de los 3 meses de embarazo. Se pueden aplicar estos tratamientos y pues dar incluso otro tipo de tratamientos a la paciente, pero sí
La única indicación en la que estaría en debate si tenemos que valorar una interrupción del embarazo es cuando a la paciente se le diagnostica en el primer trimestre de embarazo el cáncer, y es en una etapa avanzada en donde deja en riesgo la vida y la evolución de la paciente. Y estas decisiones de interrumpir un embarazo en el primer trimestre siempre se toman con un grupo multidisciplinario y con autorización y conocimiento de la paciente. Si la paciente no autoriza este tipo de procedimientos, pues tenemos que respetar los deseos de llegar a un embarazo. Entonces, la diferencia en una paciente no embarazada y embarazada es que ya se está tratando a otro ser. Entonces es muy importante en esto considerar los deseos de la paciente de conservar su embarazo, ¿no? Considerando que hay que dar una información clara. Y en relación a de que si a la paciente le va a ir peor que a la paciente no embarazada, no existe consensos que digan que el embarazo va a hacer que el pronóstico de la paciente sea peor que una paciente que no tiene un embarazo. El pronóstico de una paciente con cáncer de mama durante el embarazo va a estar dado por el tipo de tumor, por la etapa clínica del tumor, por lo que nosotros llamamos perfil molecular, y pues ante todo pues los deseos de la paciente de conservar. Si ella con la información clara podemos manejar el cáncer, pues no debe haber ningún problema con la paciente, a diferencia de la otra paciente que no está embarazada. Importante estos temas porque nosotros debemos tener conciencia de que incluso pacientes embarazadas pueden llegar a presentar cualquier otra enfermedad como aquella paciente que no está embarazada, y cuando vamos a nuestro control prenatal, pedir que nos revisen, que nos orienten si nosotros sentimos durante la gestación o el embarazo alguna bolita, algún cambio de color en la piel, alguna secreción, aumento de volumen, no solo considerar y decir, bueno, es porque estoy embarazada y las mamas me tienen que cambiar. No, hay que buscar ayuda, hay que buscar asesoría, y pues obviamente nosotros como obstetras, pues si hay alguna duda o sospecha de que pudiera estar pasando, seguir avanzando y poder realizar estudios siempre con la posición de que vamos a buscar lo mejor para las pacientes. Pues este es el tema que deseo compartir para que pues a partir de ahora tengamos conciencia de que pues el embarazo es un todo, pero también nosotras tenemos que cuidarnos para poder tener un futuro más saludable para nuestro bebé. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web hospitalgalenia.com. Nos escuchamos la próxima semana. Y recuerda, Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.